Las escalofriantes leyendas malditas de la mulata de Córdoba y su misterio oculto. Era una tarde cualquiera en Córdoba, pero el aire pesado de miedo moraba entre los callejones. Valeria, madre soltera y guerrera incansable, organizaba manzanas y naranjas en su puesto de frutas. A medida que el sol se ocultaba, una sombra la observaba. Un hombre de rostro torcido, con ojos oscuros y penetrantes, parecía esperar el momento perfecto para acercarse. El corazón de Valeria latía con fuerza, la prensa de la desesperación le apretaba el pecho. Solo un cliente más, pensó, tratando de mantener la calma. La noche llegó, y con ella una atmósfera tensa que envolvía su barrio. Los murmullos sobre la mulata resonaban entre los vecinos. La leyenda, contada por abuelos temerosos, aseguraba que ella era un espíritu vengativo, que en la oscuridad buscaba ajustar cuentas a quienes se dejaban llevar por la corrupción y la violencia. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería solo un mito? Pero, ¿quién en sintonía con el miedo osaría jugar con fuego? A medida que la luna asomaba, Valeria se puso en movimiento. Buscaba a su hijo Lucas, quien había desaparecido sin dejar rastro. La oscuridad lo había engullido, y su pequeño no estaba con ella. El terror se apoderó de su mente. «Lucas, ¿dónde estás?», gritó, pero solo recibió ecos vacíos. La certeza de que el hombre extraño la había seguido la llenó de pánico. Las sombras danzaban a su alrededor, cada esquina parecía un atisbo de peligro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con lágrimas en los ojos, Valeria decidió aceptar el reto de esa noche oscura. Las historias sobre la mulata, en su mente, se convertían en una guía, un faro de esperanza. Un lejano murmullo la llevó hacia una calle olvidada. Allí, un mural desgastado la miraba, retratando a la terrorífica figura. ¿Podría ayudarla a encontrar a Lucas? Es solo un cuento, se repetía, aunque un sudor frío corría por su frente. Las historias sobre sus ancestros, sus pecados, la herencia de su barrio la obligaron a cuestionar todo. La tensión aumentaba, el tiempo se escurrió entre sus dedos y un grito lejano cortó la noche. Una sensación de que la mulata podría estar caminando a su lado atravesó su corazón. ¿Realmente estaba en la búsqueda de su hijo o estaba caminando hacia su propia perdición? Así, mientras el miedo envolvía cada rincón, Valeria se adentró en las profundidades de su propia alma, enfrentando no solo a seres en la oscuridad, sino los monstruos que habitaban en su linaje. ¿Lograría salvar a Lucas antes de que el reloj marcara la hora del destino? La pregunta flotaba en el aire, pesando más que una sombra. Valeria sintió el pulso de su corazón resonar en sus oídos mientras se adentraba más en esa calle a oscura, donde la luz de la luna apenas iluminaba el pavimento agrietado. Las sombras parecían alargarse, como si intentaran atraparla, atrayéndola hacia un abismo del que no había regreso. «Lucas, ¿dónde estás?», susurró, pero su voz se perdió, devorada por el silencio ominoso. A cada paso, una sensación fría se infiltraba en sus piernas. Una figura difusa apareció al final de la calle, un hombre con un abrigo largo que reflejaba el brillo de la luna. Su rostro seguía en penumbra, pero los ojos oscuros la vigilaban, llenos de una mezcla de curiosidad y malicia. «¿Buscas a alguien?», preguntó. La voz era suave, pero había un deje de burla en sus palabras. Valeria se congeló, instantáneamente reconociéndolo como el extraño de su puesto. «¿Dónde está mi hijo?», gritó, el miedo transformándose en rabia. La figura no respondió, simplemente sonrió con desdén. «¿Te gustaría saber la verdad sobre la mulata?», dijo, avanzando un poco. «A veces los secretos no son más que ecos de lo que hemos hecho». Sus palabras la penetraron como cuchillas. Algo en su mirada la inquietaba, como si conociera algo que Valeria aún no entendía.
Ella puede ayudarte, continuó el hombre, pero deberás pagar el precio. Una risa baja, casi demoníaca, resonó mientras Valeria retrocedía. ¿A qué precio? Su mente giró en espiral, enfrentándose a un dilema aterrador. ¿Podría negociar con lo que no comprendía? Un viento frío pasó, arrastrando un eco lejano que sonaba como el llanto de un niño. Valeria se horrorizó. «Lucas», murmuró. La desesperación hizo que se aferrara a su única esperanza. Sin tiempo que perder, dio media vuelta y corrió hacia la fuente del sonido, sus pies casi deslizándose en la tierra húmeda. Bajando por otra calle, se sintió observada. Las ventanas se convirtieron en ojos que la seguían. Sentía que la culpa de los ancestros pesaba sobre sus hombros, un legado que no podía ignorar. Podía notar la dificultad de su respiración, una mezcla de terror y una presión creciente en el pecho. Al doblar una esquina, casi tropieza con una mujer encapuchada que le cerraba el paso. «¿Quién eres?», preguntó Valeria, el temor ardiendo en su garganta. La mujer levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y vacío, como si la vida lo hubiera abandonado. «La mulata no es solo una leyenda», susurró, cada sílaba resonando en las saus cuerdos de Valeria. Valeria sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué quieres decir?», la voz le temblaba. La mujer extendió una mano, revelando un pequeño amuleto, un objeto que parecía pulsar con una energía oscura. «Si lo tomas, encontrarás lo que buscas, pero recuerda, la verdad podría devorarte». El dilema se intensificó en su mente. ¿Debería arriesgarse por su hijo o evitar deslizarse aún más en la oscuridad? Mientras el grito de Lucas resonaba como un mantra, Valeria extendió la mano hacia el amuleto, una manifestación de su esperanza y terror. Antes de que tocara el objeto, una risa resonó a su alrededor, envolviéndola y llevándola a un parque donde los recuerdos y los fantasmas se entrelazaban. «Te lo llevas, pero pagarás el precio. ¿Estás lista para descubrir quién eres realmente?». La voz de la mujer se desvaneció, dejando solo el eco del terror en su mente. Valeria cerró los ojos, sabiendo que había cruzado un umbral del que no podría regresar. ¿Qué sombras emergieron de su linaje? Sin respuestas, comenzó a sentirse arrastrada a un abismo desconocido. Todo lo que sabía sobre la leyenda palpitaba en su cabeza, desvaneciéndose en oscuridad. Pero justo en el momento que pensaba que todo estaba perdido, sintió un tirón en su corazón. «Lucas», murmuró, el eco de su nombre resonando en el aire. La búsqueda no había hecho más que comenzar, y su propio destino se tejía en la oscuridad que la rodeaba. Mientras los remordimientos del pasado acercaban sus tentáculos, Valeria sintió que una presencia la observaba, aguardando. ¿Sería la mulata protegiéndola o condenándola? La pregunta quedó suspendida en el aire junto a la brisa ligera. Con el amuleto en la mano, la elección estaba hecha, pero aún quedaba un precio que pagar. ¿Sería la vida de su hijo el verdadero costo de la verdad? Valeria abrió los ojos y, por un instante, el mundo a su alrededor se detuvo. La oscuridad pareció vibrar, resonando con un eco lejano que se intensificaba en su pecho. El amuleto, ese pequeño objeto que había decidido tomar, pulsaba ahora con una energía fría y peligrosa. Con cada segundo que pasaba, el viento soplaba más fuerte, trayendo consigo susurros cargados de advertencias y secretos olvidados. «¿Qué has hecho?», se decía a sí misma, el miedo apretando su corazón. Lucas seguía en algún lugar, llamando, pero los ecos de la voz de la mujer reverberaban en su mente. «La verdad podría devorarte». ¿Estaba lista para descubrir quién era realmente? La respuesta era un resplandor de pánico que la empujaba hacia atrás, justo cuando un grito desgarrador resonó, tirando de ella hacia adelante. Sin pensar, Valeria siguió el llamado. Sintió cómo la energía del amuleto aumentaba, guiándola como si tuviera vida propia. Los latidos de su corazón coincidieron con el ritmo del eco. Cada paso resonaba en un suelo blando que parecía absorber el peso de su angustia.
El parque, antes familiar, ahora se transformaba en la escenografía de una pesadilla. Las sombras de los árboles parecían extenderse y retorcerse, como dedos alargados que intentaban apresarla. Pero lo que más la inquietaba eran las figuras desenfocadas que danzaban entre las ramas. ¿Eran sombras o eran los espíritus de aquellos que habían cruzado el umbral de la vida y la muerte? «Lucas», gritó con desesperación, su voz ahogada por la risa burlona que llenaba el aire. No tenía sentido, no había rastro de su hijo, solo el sonido del viento que parecía jugar con las hojas, como si se riera de su angustia. Con el amuleto en su mano, Valeria sintió el deseo de arrojarlo al suelo, deshacerse de la carga que lo acompañaba. Pero, ¿y si era su única esperanza para encontrar a Lucas? Las imágenes de leyendas antiguas atravesaron su mente, sacrificios, pactos y el oscuro recuerdo de la mulata que había marcado su vida. Antes de que pudiera decidir, la risa se detuvo abruptamente y el silencio se volvió ensordecedor. Valeria se giró, y frente a ella, la mujer encapuchada apareció de nuevo, con su rostro pálido iluminado por la luz de la luna. «Has tomado lo que te pertenece, pero ten cuidado, Valeria. La oscuridad no se contentará con menos que un alma, y ya sabe de tu vida», advirtió la mujer, su voz envolviendo el aire como un hechizo. «¿Qué significa eso?», cuestionó Valeria, sintiendo el frío bajar por su espalda. «Tu linaje está marcado, no solo por tu sangre, sino por las decisiones de los que vinieron antes que tú», explicó la mujer, su mirada penetrante haciendo que la piel de Valeria se erizara. «La mulata no es solo un mito, es la guardiana de un secreto que puede liberarte o destruirte. Elige, pero recuerda que no todos los secretos son un alivio». Justo cuando las palabras de la mujer penetraban en su mente como dagas, escuchó un llanto, un grito desgarrador que pareció atravesar el velo de las sombras. Era Lucas, su sonido era cargado de dolor y miedo. La angustia la arrastró, llevándola hacia donde la voz parecía provenir. Al correr, la mujer la llamó. «Valeria, no te dejes llevar por la oscuridad. Tu elección determinará el destino de todos los que aman». Las palabras resonaron, pero el pánico era más fuerte. Cada paso la acercaba al llanto de su hijo, pero también se sentía arrastrada por un abismo que podía consumirla. La línea se desdibujaba entre su deseo de salvar a Lucas y su propia salvación. Finalmente, se encontró ante una antigua fuente en medio del parque. El agua oscura burbujeaba de manera inquietante, reflejando una opaca imagen de su rostro angustiado. Dentro del agua, formas danzantes aparecían y desaparecían, una visión aterradora que revelaba rostros que Valeria no reconocía. Antes de que pudiera pensar, el llanto de Lucas se intensificó. Valeria se precipitó hacia la fuente decidida a encontrarlo. Pero justo cuando iba a tocar el agua, recordó las palabras de la mujer. ¿Cuál era el verdadero precio que estaba dispuesta a pagar? El tiempo se detuvo, y la realidad se fracturó a su alrededor. La fuente brilló, atrayendo a un destino desconocido, y una sombra negra se cirnió sobre ella lista para reclamar lo que era suyo. «¡Lucas!», gritó, pero ya era tarde. La risa de la mulata resonó en su mente, sus palabras envolviendo la oscuridad. «¿Qué elegiste?». Mientras la sombra se acercaba, Valeria sintió que el final se aproximaba. ¿Sería su propia vida el precio por el regreso de su hijo? La respuesta quedaría atrapada en el eco del horror. ¿Podría escapar de su destino, o la oscuridad la devoraría tal como había predicho la mujer? La sombra se cernía sobre Valeria como una tormenta inminente, oscura y amenazante. La visión se distorsionó, como si el aire mismo empujara su rostro hacia atrás, y en un instante se vio atrapada en un remolino de recuerdos y temores. Las risas lejanas de la mujer se colaban en su mente, confundiéndola. La fuente ahora parecía un abismo, su oscuridad llamándole con un poder incontrolable. «¡Lucas!», gritó una vez más, adentrándose en el frío manto de la noche. Con cada paso, el agua burbujeante reflejaba su angustia, y las formas mudas dentro de ella parecían burbujear, como si estuvieran atrapadas en su propio tormento. El llanto de su hijo penetró la bruma, mezclándose con ecos que resonaban por el parque desolado. Con desesperación, se lanzó hacia el borde de la fuente. Allí, en su profundo fondo, la figura de Lucas apareció por un breve instante, pálido y asustado, sus ojos suplicantes buscando a su madre. Valeria sintió un nudo en su garganta.
¿Era una ilusión? ¿Una forma de intentar atraerla hacia la perdición? La duda la atacaba. La voz de la mujer reverberaba en su mente. No todos los secretos son un alivio. El aire se volvió denso. Sentía como si el lugar estuviera vivo, absorbiendo su miedo. En ese momento, la sombra se abalanzó sobre ella. Era como una nube negra que absorbía la luz, un frío glacial que la hizo temblar. En su desesperación, intentó cerrar los ojos y concentrarse, buscando algo, una respuesta oculta en su interior. El amuleto empezó a vibrar, su energía casi palpable, como si estuviera conectado a la fuente misma del terror. «¿Qué me das a cambio?», murmuró con voz quebrada, sintiendo que esa pregunta podría resonar con la oscuridad. Sus manos temblaban mientras intentaba mantener la calma. «¿Qué quieres? ¿Soy suficiente?». La fuente burbujeó violentamente. El agua comenzó a desbordarse, arrastrando hojas y fragmentos de la oscura noche, como si el lugar considerado sagrado estuviese a punto de liberar un secreto olvidado. Ante sus ojos, las imágenes en el agua comenzaron a tomar forma, mostrándole escenas del pasado, historias de secretos perdidos y almas en pena. Valeria pudo ver mujeres y hombres atrapados en ciclos de angustia, suplicando por redención, cada rostro transformándose en su propio. Los murmullos llenaron el aire, ecos de voces pidiendo ayuda, lamentos que se entrelazaban con el llanto de Lucas. La tragedia de cada historia resonaba dentro de ella, y en su corazón empezó a abrirse una herida profunda. «¡Cállense!», gritó, aferrándose al amuleto mientras se zambulló en la fuente. El agua fría la envolvió, y con cada segundo bajo la superficie sentía que la oscuridad intentaba ahogarla. Pero en medio de la desesperación vio a Lucas nuevamente. Esta vez él tenía los ojos llenos de determinación. «¡Mamá!», gritó con fuerza, su voz cortante como un rayo en la tormenta. Valeria sintió que el tiempo se detenía. Cada burbuja de su ser se saturaba de miedo y amor por su hijo. «No voy a dejarte», juró, su corazón latiendo con más fuerza. La luz del amuleto era como un faro, guiándola hacia donde estaba Lucas. La oscuridad palpitó descontenta, mientras surgían sombras de la nada, intentando frenarla. Con un patético aullido, remaron desde la fuente unos brazos oscuros, envueltos en humo y con garras afiladas. Valeria luchaba, moviéndose apenas, pero no podía rendirse. Recordó las palabras de la mujer, las historias de sacrificio. «Eso no me detendrá», se dijo. Finalmente, con un grito asombroso, emergió a la superficie, el agua salpicando a su alrededor. Logró ver a Lucas al otro lado del parque. Estaba ahí, pero entre ellos la sombra seguía expandiéndose, como un monstruo que no tenía intención de dejarla ir tan fácilmente. «¡Lucas, corre!», logró gritar, mientras las garras de la sombra intentaban alcanzarla. Pero justo cuando la oscuridad decidió atacarla, una intensa luz estalló del amuleto, envolviendo todo a su alrededor. «¡Mamá!», la súplica de Lucas fue clara. Ese eco pareció despertar a los espíritus atrapados, y en medio de todo, la fuente empezó a burbujear de nuevo, pero esta vez con un tono más claro, casi radiante. Valeria sintió que podía tocarlo. Sin embargo, la sombra, herida, se retorcía de dolor y rabia, dispuesta a llevarse con ella todo lo que tocaba. Un nuevo grito desgarrador salió de sus labios, mientras su futuro se desmoronaba frente a sus ojos. La oscuridad estaba en el aire, y el amuleto latía con la promesa de responder su llamado. Pero, ¿a qué precio? La decisión estaba al borde de su corazón, y las palabras de la mujer venían a su mente. «La verdad podría devorarte». Valeria miró hacia Lucas, sus ojos suplicantes. ¿Qué elección haría para garantizar su salvación? Mientras la sombra avanzaba, la línea entre amor y sacrificio se borraba. La oscuridad estaba lista para reclamar lo que le pertenecía, y la decisión de Valeria cambiaría todo para siempre. El aire se volvía más pesado, como si la noche misma contuviera la respiración.
La luz que emanaba del amuleto comenzó a desvanecerse lentamente, y Valeria se dio cuenta de que necesitaba actuar rápido antes de que la sombra decidiera devorarla a ella y a su hijo. La angustia crecía en su pecho, y su instinto de madre se intensificaba, guiándola a buscar maneras de salvar a Lucas. Lucas estaba ahí, pero la distancia entre ellos era abismal. La sombra pulsaba, su forma se deformaba y se extendía como un golpe de viento helado, buscando atraparla. Valeria sintió el tirón en su corazón, una mezcla de miedo y amor que le recordaba por qué luchaba. No puedo rendirme, pensó. Con una respiración profunda, alzó el amuleto hacia la fuente, cuya agua ahora burbujeaba como si estuviera viva, imitando el latido de su corazón. Las figuras en el fondo parecían desesperadas, sus ojos llenos de súplica, sus manos extendidas como si intentaran acercarse a la luz, pero no podían. Cada rostro se deformaba en su mente, llevándola a ese lugar olvidado donde la verdad se ocultaba. «Escúchenme», exclamó Valeria, con voz firme. «No voy a permitir que la sombra me lleve. Si eres parte de este lugar, quiero liberarte». Con cada palabra, el agua tembló, y las figuras en ella emitían murmullos apagados. Valeria sintió que se deslizaban más cerca de la superficie, buscando la luz de su amuleto. Pero la sombra se abalanzó, acercándose, y sus garras apenas rozaron su brazo, dejando un frío que le helaba la sangre. «Lucas, cierra los ojos», gritó, sintiendo como él daba un paso atrás, asustado pero obediente. La sombra estaba furiosa, cada fragmento de oscuridad retumbaba como un trueno ominoso, llenando el parque con su eco. En ese instante de desesperación, Valeria recordó las historias de su abuela sobre la mulata de Córdoba y su pacto con fuerzas desconocidas. Las leyendas hablaban de sacrificio, y ahora sabía que esos sacrificios no eran solo figmentos de la imaginación, sino realidades aterradoras que habían atrapado a muchos antes que ella. «Tú no me conoces», bramó Valeria, mientras envolvía sus brazos en torno al amuleto, dejando que la luz fuera más intensa. «Te desafío, yo no te temo, y no permitiré que le hagas daño a Lucas». La sombra titubeó, como si le sorprendiera el desafío. Valeria vio en su interior que la oscuridad era un ser torturado, lleno de rencor y dolor. No podían ser simplemente un monstruo. Era la manifestación de las almas atrapadas, la venganza de aquellos que no habían encontrado la paz. El agua comenzó a brillar más y Valeria sintió una conexión palpable con las almas dentro de la fuente. «Si quieres a mi hijo, tendrás que llevarme a mí también». Sus palabras resonaron en la oscuridad y sintió la vibración de antiguos sacrificios alrededor de su corazón. Con cada pulso, la sombra parecía encogerse. «¡Mamá, no!», gritó Lucas, su voz llena de pánico. Pero Valeria no podía echarse atrás. La luz iluminó su rostro con una resolución feroz. La oscuridad a su alrededor estaba comenzando a disiparse, pero sabía que debía actuar rápido. Con un movimiento decidido, extendió el amuleto hacia la fuente. «Quiero liberar sus almas. Si es un sacrificio lo que buscan, aquí estoy». La sombra se retorcía, gritando en un aullido escalofriante que hizo temblar la tierra. Las figuras en el agua respondieron, subiendo como un torbellino de visiones, pastores, padres, amantes perdidos. Sus rostros eran reflejos de los miedos más profundos de Valeria. Ella sintió la presión de sus historias, gritos que buscaban escapar, y comprendió que había un alto precio que pagar. La fuente comenzó a girar en un frenético remolino de luz y sombras, y al mismo tiempo una calma absoluta la envolvió. Valeria comprendió. Verdad aterradora en su ofrecimiento, debía renunciar a su propia vida para dar libertad. «¡No!», gritó Lucas, mientras las sombras comenzaban a arrastrarla hacia el fondo.
Valeria se aferra al amuleto, sintiendo que cada segundo era un latido de vida que se le iba de las manos. «Lucas, prométeme que serás fuerte». Las sombras rieron al escuchar esos últimos ecos, mientras la luz se desvanecía a su alrededor, disolviéndose en la oscuridad. ¿Cuánto le costaría a ella esa liberación? Entonces, la verdad absoluta se reveló cuando la voz de la mujer de la leyenda resonó en su mente. Al sacrificio, el amor siempre paga el precio más alto. La sombra se lanzó, pero antes de desaparecer, la fuente vibró con una luz deslumbrante y la conexión se intensificó. El sacrificio tenía un giro inesperado. La oscuridad aún podía reclamar su alma, pero Valeria sentía un poder que no había imaginado, un poder que podía cambiarlo todo. El parque se estremeció, y Valeria, entre luces y sombras, comprendió que la batalla había apenas comenzado. ¿Podría ella revertir el destino en lugar de ser parte de un sacrificio olvidado? La respuesta vendría con la luz del alba, o tal vez no. La sombra aún se cernía sobre ellos, y Valeria lo sabía. El verdadero terror apenas se desataba. La desesperación se adueñó del aire cuando Valeria sintió que la luz del amuleto comenzaba a temblar en su mano, como si en respuesta a la intensidad de su miedo luchara por mantenerse viva. La oscuridad que la rodeaba se volvió más opresiva, más densa, hasta casi aplastarla. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, un destello de esperanza surgió. El murmullo de las almas atrapadas parecía volverse más claro, como si respondieran a su súplica. «Liberarlas», susurró Valeria, su voz casi ahogada. Era un eco en su mente, pero aquella idea, aquella chispa de determinación, la impulsó a seguir firmemente. La sombra continuaba retorciéndose, cerniéndose sobre ella, pero las figuras que emergían de la fuente parecían dispuestas a ayudarla. Las caras llenas de angustia ahora mostraban un destello de reconocimiento. De pronto, Valeria comprendió que no estaba sola. «Esto es por ti, Lucas», gritó, mientras levantaba el amuleto con más fuerza. El brillo creció, y con él aumentó su coraje. Las almas comenzaron a congregarse en un frenesí de luz que empezó a desdibujar los bordes de la sombra que intentaba engullirla. Valeria sintió que la conexión con ellas se hacía más intensa, más real, como un hilo que la ataba a sus historias. La sombra, al darse cuenta de que las almas podían liberarse, retrocedió momentáneamente, como un depredador asustado ante una presa que por fin se defiende. Pero el alivio fue efímero. La oscuridad tomó una forma más sólida, más agresiva, rodeando a Valeria, quien sintió el aliento helado y pesado de la sombra a su alrededor. «¡No!», gritó Lucas, su voz desgarrada. «¡Mamá, ten cuidado!». Valeria sintió cómo el frío lo envolvía todo, como garras invisibles que la empujaban. Hacia la fuente. Su mente corría rápida, buscando una solución, y una idea se formó. ¿Y si podía fusionar su propio miedo con el de las almas atrapadas? ¿Y si les ofrecía su propia angustia a cambio de su libertad? «Conviértete en mi fuerza», dijo con resoluta claridad, mirando a la fuente. «Déjenme ser el puente entre ustedes y la luz». Al pronunciar esas palabras, sintió que la oscuridad se agazapaba, temerosa de su determinación. El amuleto resonó, y al tocar su pecho, Valeria sintió que su alma pulsaba al unísono con el de las figuras que buscaban la liberación. Un torrente de emociones, de esperanza y miedo, comenzó a fluir desde su corazón, inyectándose en el amuleto. Las almas lo vieron y poco a poco se unieron a su pesar, tejiendo su tristeza y rencor en una corriente de luz. Pero la sombra, furiosa, se abalanzó con más fuerza. El aire vibró con un grito que parecía querer desgarrar el mundo. Valeria empezó a sentir que la oscuridad la atraía de nuevo, como un remolino que la absorbía. «¡No!», exclamó desesperada. «Yo decido. Tienen derecho a vivir en paz». Con cada palabra, la luz del amuleto se volvió más brillante, y a través de sus lágrimas pudo ver que las almas se liberaban. Sus rostros se iluminaban ahora con gratitud, mientras se deslizaban hacia el guión de lo desconocido.
La sombra lanzó un aullido aterrador, sintiendo cómo su poder comenzaba a disolverse. La imagen de Valeria iluminada por el amuleto, rodeada por la luz de las almas liberadas, proyectaba una presencia formidable. Pero aún lo peor estaba por venir. En el seno de la oscuridad, una figura se alzó, más imponente que la sombra misma. Era la mujer de la leyenda, la mulata de Córdoba. Sus ojos, dos llamas ardientes que brillaban con una tristeza infinita. Retumbó su voz. «¿Qué has hecho? Esto no debería ser». Valeria sintió un escalofrío que la recorrió, mientras el aire se llenaba de un peso insoportable. No solo enfrentaba a la sombra, sino a la misma fuerza que había tejido aquel horror. La batalla por el destino de su alma y la de Lucas apenas comenzaba. Un último resplandor de luz emanó, pero el eco de la mujer reverberó en el oscuro paisaje. «Las almas no son el único precio que tendrás que pagar, Valeria». Las sombras rugieron, y Valeria comprendió que, a pesar de sus esfuerzos, la verdad del sacrificio tenía un giro inesperado. La lucha entre la oscuridad y la luz apenas había comenzado. A sus espaldas, Lucas temía, y su madre, con el corazón en un puño, sabía que tenían que enfrentarse a algo mucho más grande. ¿Podrían alguna vez salir de esta pesadilla? Mientras la oscuridad crecía a su alrededor, la relación entre Valeria y sus recuerdos se tornó vital para luchar por la supervivencia. «Es solo el comienzo», susurró, la incertidumbre lacerando su mente. La figura de la mulata de Córdoba se acercó, sus pasos resonaban como truenos. Sobre la tierra muerta, Valeria sintió que el frío la invadía, transformándose en pánico visceral. La mujer era un eco del pasado, un susurro de advertencia que se hacía carne ante sus ojos. Las llamas en sus ojos parecían devorar el aire y el último resto de esperanza en el corazón de Valeria. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó la mulata, su voz profunda y dolorosa, como si cada palabra llevara el peso de miles de almas. Los recuerdos de las almas liberadas se desvanecían, dejando solo ecos de su sufrimiento, confirmando lo que Valeria ya sabía. No todo estaba perdido, pero el precio sería alto. «Lo hice por ellos, y por Lucas», dijo Valeria, sintiendo cómo su voz temblaba. Lucas, a su lado, la miraba con ojos llenos de confusión y miedo. «Desearía que estuviesen en paz, ninguno debería sufrir así». La mulata sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Tu deseo es noble, pero temeroso. Las almas se niegan a dejar el pasado, y tú, pequeña, has encadenado tu destino a su legado de tormento». Su mirada atravesó a Valeria como un cuchillo afilado. Lucas tomó la mano de su madre, sudoroso y nervioso. «Mamá, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no se detiene?». La voz del niño se rompía, en medio de la oscuridad que crecía. «¡Silencio!», rugió la mulata, y en un instante, la sombra a su alrededor se intensificó, oscureciendo aún más la escena. Valeria sintió que el amuleto vibraba, y la luz que había ofrecido se convertía en sombras más densas. «Has desencadenado a las almas, pero no hay luz sin oscuridad. Una parte de ti debe unirse a lo que has liberado. Es el ciclo que nunca termina», advirtió la mujer, acercándose aún más, su presencia haciéndola querer retroceder. Valeria cerró los ojos, sus pensamientos giraban. Las historias de su abuela sobre la mulata, sobre el precio de mezclar la vida con los muertos, la inundaron. «No, no puedo permitir que esto termine así. No dejaré que me controlen», gritó. Y con ese grito, levantó el amuleto al cielo, sintiendo que su esencia vibraba con un poder creciente. La mulata se detuvo, sus ojos desafiantes. «¿Crees que puedes decidir el destino de los que han caído en la tristeza? Tú misma te estás convirtiendo en parte de esta historia». Las sombras comenzaron a arremolinarse, y Valeria sintió que la oscuridad la envolvía, helando su piel. Se preguntó si realmente estaba lista para lo que estaba a punto de hacer. «¿Qué tengo que hacer para liberar a Lucas y a las demás almas?», preguntó con voz quebradiza, pero decidida. «Tu alma debe ofrecerse a cambio de lo que deseas. ¿Eres lo suficientemente fuerte para pagar ese precio?».
La voz de la mujer era una mezcla de desafío y risa, una risa que resonaba como el crujir de hojas secas en una tormenta. Valeria sintió que el frío aumentaba, pero dentro de sí, una chispa de fuerza la mantenía de pie. Soy fuerte por ellos, y... si eso es lo que debo hacer, lo haré. La mulata extendió la mano, como si llamara a algo desde el vacío. Las sombras se agitaron, como serpientes en la oscuridad, y en un instante el amuleto comenzó a oscilar, un eco de su voluntad palpable. Entonces Valeria vio un parpadeo de luz en su mente, una imagen de Lucas sonriendo, de su hogar, de la vida que habían construido juntos. Si debía ser un sacrificio, que así fuera. Toma mi miedo, mi dolor, a cambio libera a mi hijo y a las almas atrapadas. Es lo que quiero. La mujer sonrió ante su determinación. Entonces, que así sea. La oscuridad tomará lo que desea, y tú conocerás el verdadero significado del sacrificio. En ese instante, el aire se oscureció y una vibración intensa resonó. Valeria sintió que su ser se desgajaba, mientras la conexión entre ella y las almas se hacía más intensa. La luz del amuleto comenzó a apagarse, y el terror embargó su corazón. ¿Fue su decisión un acto de salvación o condena? ¡Mamá!, gritó Lucas, pero la oscuridad ya los absorbía. Con cada latido, Valeria sintió que una parte de ella se perdía. Y mientras las sombras se alzaban, la mulata lanzó una última advertencia. Conoce tu destino, Valeria. El sacrificio también puede traer tragedias inesperadas. Y enseguida, todo se volvió negro. El eco de su grito y el de Lucas resonaban en la penumbra, envolviéndolos en una incertidumbre helada. La pregunta que retumbaba en su mente era clara. ¿Había tomado la decisión correcta o había abierto las puertas a un horror mucho más profundo? La respuesta se perdería en la inminente oscuridad. La oscuridad se cerró como un manto pesado sobre Valeria y Lucas. El frío calaba hondo, como si fantasmas del pasado se aferraran con garras heladas a su piel. Sin embargo, en aquel abismo insondable, un susurro comenzó a tomar forma. Era la voz de la mulata, resonando como un eco lejano, fragmentos de su advertencia flotando en el aire. El sacrificio también puede traer tragedias inesperadas. Valeria sintió que su corazón latía más rápido. De repente, una luz tenue comenzó a filtrarse en la penumbra, como el primer rayo de sol tras una tormenta. En el centro de aquella luz, ella y Lucas aparecieron, rodeados por una bruma gris y cintilante que parecía danzar como hojas arrastradas por el viento. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Lucas, temblando, sus ojos buscando refugio en el rostro de su madre. «Sí, cariño, pero necesitaremos ser más fuertes que nunca», respondió Valeria, tratando de sostener la calma a pesar del pánico que la consumía. Sin embargo, en su interior, un nudo de ansiedad se formaba. Sabía que el sacrificio no era solo una palabra vacía, y que el precio podría ser caro. La luz comenzó a brillar con mayor intensidad, revelando siluetas en la niebla. Eran las almas, flotando como sombras despojadas de vida, sus rostros distorsionados por el sufrimiento y la desolación. «No nos dejes aquí», gritaban, sus voces entrelazándose en un grito desgarrador que hizo que el estómago de Valeria se revolviera. «¿Qué he hecho?», murmuró, sintiendo un terror creciente al ver cómo algo oscuro parecía alimentarse de su culpa. Las almas la rodearon, danzando espiraladas, entrelazadas con las sombras producidas por la mulata. Valeria presionó las palmas contra su cabeza, incapaz de soportar el grito de los recuerdos que le aplastaban la mente. «¡Mamá!», gritó Lucas, presionándose contra su lado. La desesperación en su voz hizo que Valeria lo mirara. «¿Dónde está la mulata? ¿Qué quiere de nosotros?». La bruma se espesó, un presagio ominoso. «Ella vendrá», dijo una de las almas, susurrando con un eco de desdén. «Y al llegar, verás el precio de tu deseo». La advertencia caló hondo en Valeria, como una punzada helada. «Debo encontrar la manera de liberar a todos», pensó, aferrándose al amuleto que aún colgaba de su cuello.
La luz que antes había brillado en él ahora titilaba vacilante, como si se alimentara de su propia fuerza vital. No puedo rendirme ahora. Finalmente, un destello de claridad atravesó su mente. Recordó las historias de la mulata, las leyendas contadas por su abuela. Historias sobre pactos antiguos y la conexión entre el dolor y el poder. ¿Habrá un camino, una forma de revertir esto?, se preguntó, más para consolarse que por certeza. Lucas, notando su preocupación, murmuró: «Siempre hay una manera, ¿verdad, mamá? Como en las historias, siempre hay una salida». Las sombras se agitaron a su alrededor, pero Valeria apretó el amuleto. «Escuchadme», gritó a las almas, se llenó de valor. «Si hay un precio que debo pagar, estoy dispuesta. Liberaros y salvar a Lucas, díganme qué hacer». En ese momento, la bruma se extendió aún más, absorbiendo cada rayo de luz. Una risa profunda y retumbante resonó a su alrededor, creciendo y retumbando en sus cabezas. «¿Crees que puedes escapar tan fácilmente de lo que has desatado?». La mulata apareció de nuevo, sus ojos brillando como brasas. «Cada acto tiene consecuencias. Tu deseo de salvar a tu hijo y a las almas no será suficiente sin el verdadero sacrificio». La oscuridad pulsaba, y Valeria sintió que algo más grande estaba por venir, un horror que podría consumirlos a todos. Quería pedir otra oportunidad, una solución que no implicara más dolor, pero la sensación de inevitabilidad la envolvía. «¿Qué es lo que realmente deseas, Valeria?», preguntó la mulata, sonriendo, sus dientes blanquísimos como la luna llena en una noche oscura. El aire se crispó, pesado con la expectativa de un final que se acercaba. «¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para proteger a Lucas?», resonó la voz de la mulata nuevamente, mientras las sombras danzaban alrededor de ellos, intensificando su amenaza. Valeria sintió cómo el sudor frío le recorría la espalda. Tenía que decidir: arriesgar todo, unirse a la oscuridad para salvar a su hijo, o dejar que el ciclo de sufrimiento continuara. La respuesta la atormentaba. En ese instante de indecisión, todas las almas se giraron hacia ella, mirándola con ojos profundos y furiosos, dejando claro que el tiempo se acababa. «¿Qué eliges, Valeria?», preguntó la mulata, convirtiendo su mirada en un rayo cargado de tensión. La oscuridad se solidificó a su alrededor, mientras Valeria comprendía que su decisión podría alterar el destino de todos ellos, y el precio que podía tener que pagar podría ser más de lo que imaginaba. Dentro de la bruma, la esperanza y el horror se entrelazaban. ¿Sería su sacrificio suficiente? Ella sabía que la verdadera prueba apenas estaba comenzando, y así, el siguiente paso sería el más aterrador de todos. La bruma se espesó, cerrándose como una serpiente que se retuerce en torno a Valeria y Lucas. La imagen de la mulata se destacó entre las sombras, más presencia que figura, y su risa resonó como un eco maldito. «Cada elección viene acompañada de un costo», dijo con voz melodiosa, llenando el aire con una dulzura inquietante. «Si deseas liberar a aquellos que han caído, deberás elegir a uno. La oscuridad se alimenta de decisiones trágicas». Valeria atrapó el aliento, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Escoger?», murmuró, la incredulidad pintando su voz. «¿Qué significa eso?». Sus ojos se llenaron de lágrimas al dirigir su mirada a las almas, ahora más inquietantes, aún esperando su liberación. «Eres madre, Valeria. El amor que sientes por Lucas te lleva a la desesperación y a la locura, pero solo uno de ellos puede ser salvado. ¿Y el otro?». La mulata dejó la frase en el aire, como un veneno que se filtraba lentamente por las venas. «No», gritó Lucas, apretando su mano, sintiendo el frío inhumano de la bruma. «No me dejes, esto no es justo». La angustia de su hijo desgarró el corazón de Valeria, y su mente se debatía entre lo imposible y lo inevitable: sacrificar a la única alma que suplicaba por libertad en lugar de su hijo amado.
Las almas a su alrededor comenzaron a murmurar. Sus voces se entrelazaban en un coro de desdicha, cada palabra empapada de desesperación. «No nos abandones, libéranos, el silencio es dolor». Esos gritos desgarradores atravesaban a Valeria, haciendo que su estómago se retorciera en un nudo asfixiante. «Eres tú quien debe elegir», insistió la mulata, acercándose cada vez más a ella, su mirada penetrante como agujas. «Tú decides quién vive y quién es dejado en este vacío sufriente. Pero desde aquí no habrá vuelta atrás. El camino de la salvación tendrá su precio, y uno de ellos será marcado para siempre». Valeria sintió la presión de la decisión asfixiarla. «Quiero salvarlos», balbuceó, pero su voz se perdió en el aire denso, y el eco que le respondía era el lamento de las almas y el silencio oscuro como respuesta. «Un sacrificio, Valeria. Redimirás un alma, desterrando el sufrimiento de todos, pero a un costo personal. Cada acción tiene su consecuencia. ¿Tu hijo o uno de ellos?», repitió la mulata, su sonrisa helada como el filo de una cuchilla. «Tómate tiempo, pero no demasiado. La noche se despliega para atrapar lo que aún queda de tu humanidad». Al reconocer la verdad de aquellas palabras, el corazón de Valeria comenzó a latir a un ritmo frenético. Volvió su mirada a Lucas, quien, tembloroso, la observaba con una mezcla de miedo y confianza, y luego a las almas, buscando algún signo de esperanza. ¿Podía realmente arriesgar la vida de su hijo por aquellos que ella apenas conocía? Sudor frío le cubría la frente mientras las visiones de las almas perdidas llenaban su mente. Vidas truncadas, sueños rotos, cada rostro le recordaba a alguien, a momentos que nunca serían. «No puedo fallarles», pensó Valeria. Las sombras crecieron, pulsando y palpitando como un ser con vida propia, susurrares de agonía entrelazadas con promesas de libertad. Ella comprendió que el tiempo se desvanecía. Fue entonces cuando la visión de una terrible verdad surgió en su mente. ¿Qué pasaría si el verdadero precio de su salvación implicaba entregarle su propio afecto? Justo a ese instante, mientras el pánico amenazaba con consumirla, un grito desgarrador resonó en su pecho. «Mamá, por favor». Lucas se aferraba a su mano con tal fuerza que sus pequeños dedos parecían una ancla en medio de una tormenta. Valeria sintió que el abismo de lo desconocido se abría ante ella. ¿La vida de su hijo a cambio de salvar a todos? ¿O cargar con el peso de esta elección tan abominable? La idea de dejarlo atrás era paralizante, y una sombra negra se arrastraba a su alrededor. «No puedes», una voz femenina, desconocida, interrumpió la tensión, como un rayo que divide el destino, y la mulata se giró hacia la fuente de la interrupción. La figura de un hombre delgado, con ojos vacíos como pozos sin fondo, emergió de la bruma. Su presencia trajo un silencio profundo, y los murmullos cesaron, pendientes de cada movimiento. «Ella no sabe lo que es perder», dijo. Pero antes de que pudiera continuar, la oscuridad se dividió en una risa estruendosa, y Valeria dio un paso atrás, aterrorizada por esta nueva aparición. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. «¿Quién es?», preguntó, descartando cualquier rastro de lágrimas. La mulata sonrió, y el pánico se hizo palpable. Ahora Valeria no solo enfrentaba la decisión de salvar a uno o a muchos. Había un nuevo jugador en la partida, uno que podía cambiarlo todo. «¿Qué quieres de nosotros?», Valeria gritó, sintiendo la desesperación apretar su pecho. La risa del hombre resonó, pero sus palabras estaban bañadas en un aura de misterio. «Solo quiero hacer más humano tu sacrificio». El reloj seguía corriendo, y el futuro se tornaba más oscuro que nunca. Decidir podría ser la última oportunidad de restablecer el equilibrio, pero la amenaza de perderlo todo a la vez crecía en intensidad. Mientras el eco de sus decisiones resonaba sin cesar, un pensamiento aterrador cruzó por su mente. ¿Había alguna esperanza de redención en medio de tanto caos? Una elección estaba a la vista, pero la pregunta era, ¿estaba lista para afrontarlo? En ese instante se hizo evidente que las sombras no solo acechaban a Valeria y Lucas, sino que algo más antiguo y maligno los observaba mientras se acercaban lentamente al umbral del más horrible de los sacrificios. ¿Quién caería en la oscuridad? La oscuridad se cernía sobre Valeria como un manto pesado, pero en su corazón la chispa de esperanza seguía viva.
Había llegado el momento de poner a prueba su amor por Lucas y la voluntad de enfrentar el horror que la rodeaba. Miró a su hijo, cuya mirada reflejaba no solo miedo, sino una fuerza innata. Su fe en ella la empujaba hacia adelante, a enfrentar a la mulata y al hombre desconocido. «No voy a dejar que elijan por mí», exclamó Valeria, su voz resonando a través de la bruma densa. El hombre de ojos vacíos sonrió, como si la desafiante convicción de su madre le resultara divertida. «¿Y qué puedes ofrecer a cambio de lo que deseas?», preguntó, una burla impregnada en su tono. «Si tengo que hacer un sacrificio, que sea mi vida en lugar de la de Lucas. No más muertes, no más sufrimiento», respondió Valeria, mientras el miedo y la determinación se entrelazaban en su pecho. La mulata frunció el ceño, y la risa profunda del hombre se detuvo abruptamente. «El sacrificio no es así de sencillo. Las almas no se liberan sin que se desate una tormenta de dolor. Ellas también quieren sentido, venganza, y tú, pequeña, has desatado mucho sufrimiento con tus decisiones». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería su determinación un error trágico? «Pero tengo que intentar. Lucas es todo lo que tengo. No puedo perderlo», susurró, apretando la mano de su hijo con fuerza. «Entonces deberás enfrentar la oscuridad. Solo así podrás salvar a quien amas», dijo la mulata, acercando su rostro a Valeria, con sus ojos ardientes escaneando su alma. No solo como madre, sino como alguien capaz de tomar dolor y convertirlo en esperanza. El ambiente vibró, cargado de electricidad. La bruma a su alrededor comenzó a dispersarse un poco, como si la misma naturaleza respondiera a su desafío. Valeria sintió que la sombra se alzaba, pero con cada latido de su corazón el poder del amuleto crecía también. Era un símbolo de su amor, un recordatorio de que el sacrificio no siempre significa perderlo todo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sus labios temblando, pero su voz firme. «Ofrece tu dolor, un dolor que haya sido enterrado. Así se abrirán las puertas de la redención para quienes han caído en desgracia», contestó la mulata, su voz ahora suave y envuelta en una extraña solemnidad. Valeria comprendió. Había sido marcada por el sufrimiento desde que perdió a su pareja, y ese dolor había deambulado por las sombras de su vida. «Sí, acepto. Mañana, cuando amanezca, mi dolor será el sacrificio». Las almas a su alrededor comenzaron a murmurar, como si asentieran a su decisión. Cada palabra pronunciada encendía una chispa en el amuleto en su pecho. Pero el hombre delgado frunció el ceño. «¿Estás dispuesta a dejar ir todos tus recuerdos? ¿El amor que una vez te dio felicidad? Ese dolor te hará más fuerte, transformará tu sacrificio en redención». «Uno no puede vivir con las sombras del pasado», replicó Valeria, sus ojos desenfocados, mirando hacia donde la oscuridad parecía disolverse en luces danzantes. «Yo elijo. No quiero perderme a mí misma, pero debo liberarlas». La figura del hombre se desvaneció en la niebla, y una calma inquietante se apoderó del espacio. La mulata sonrió, sus labios curvándose con una mezcla de respeto y pena. «Entonces está decidido». Error. La sombra se movió, listando los ecos de la pena en el aire. Las almas comenzaron a elevarse, y la oscuridad se arremolinó como un torbellino, disolviéndose en un clamor ensordecedor. El paisaje se transformó, la noche se hizo más luminosa de lo que Valeria había imaginado. Las siluetas brillaron y danzaron a su alrededor, y una sensación de alegría recorrió su cuerpo. «Lucas», llamó, hablándole con firmeza. «Tienes que ser valiente, esto no es el final, ¿lo entiendes? Siempre estaré contigo». El niño asintió, pero aún parecía confuso y asustado. «¿Te vas a ir?», preguntó, su voz apenada. «No, estaré aquí, en cada latido, en cada recuerdo que construyamos juntos a partir de hoy. No te preocupes por mí, esto es por un bien mayor». Las almas a su alrededor comenzaron a levantarse, llevándose con ellas una parte del dolor que había asediado a Valeria toda su vida. La conexión con ellas era palpable, como un hilo que iba tomando forma en el aire.
Lo prometo, Lucas, saldrás de aquí, al otro lado. Después de esto, una nueva vida comenzará para nosotros. No hay vuelta atrás, pero juntos superaremos las sombras. El aire brilló con un calor envolvente, y en ese momento la mulata alzó los brazos. Un torrente de luz estalló del amuleto abrazando a Valeria y a Lucas con fuerza. Te has comprometido, y con eso el sacrificio de tu dolor reescribirá sus destinos. Las almas estarán en paz, y tú hallarás la luz dentro de ti misma, proclamó la mulata, y mientras la luz crecía, un estallido de energía pulsó por todo el lugar. ¡Valeria!, resonó el eco, y en esa última palabra todo se iluminó, llevándose la sombra lejos, dejándola atrás como un recuerdo olvidado. Un nuevo amanecer asomaba, cálido y brillante. Las almas se fundieron en el horizonte, evaporándose como bruma al sol. Lucas sintió el abrazo de su madre, y juntos absorbieron esa luz. El miedo se desvanecía y el amor comenzaba a florecer. El ciclo había cambiado. Sabían que había dolor en el pasado, pero también un futuro lleno de esperanza. Y con eso Valeria susurró: «Siempre hay una salida», mientras unas nuevas risas llenaban el aire, el eco de lo que vendría. Y así, después de enfrentar sus terrores más profundos, Valeria y Lucas salieron de la noche. Iluminados por el abrazo inquebrantable del amor, con la certeza de que cada sacrificio había valido la pena. No, nunca había un final en la oscuridad, siempre había una nueva historia comenzando. Y si algún día oyeran el susurro de la mulata, sabrían que el poder no reside en el miedo, sino en la luz que ilumina el camino hacia adelante en la vida. Y tú, viajero de historias, no olvides que a veces el sacrificio más grande trae consigo lo más hermoso de esta vida. Ahora, no dejes que esta historia se detenga aquí. Únete a nuestra comunidad, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más relatos fascinantes. Dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido emocionante. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre esta increíble conclusión. Y por último, compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver y reflexionar sobre el sacrificio y el amor. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.